Bueno, continuamos con esta segunda charla que es sobre el silencio de la cruz. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, desde el versículo 15. Abrogación del sacerdocio antiguo. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, que lo sea no por ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado: tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. De este modo queda abrogado el precepto precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, como introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Palabra de Dios. Para nosotros, como católicos, es demasiado vital tener un conocimiento íntimo con la cruz, porque hay una distancia muy grande entre la realidad humana y la realidad espiritual, y nosotros tenemos que caminar hacia allá. Ese es nuestro desafío, porque sí, aparecemos en este mundo como católicos, bautizados, y heredamos una iglesia, y heredamos sus misterios, y se nos enseñan, y fácilmente todo esto queda en una religión, en una cultura, en una costumbre, en una tradición, y podemos toda la vida vivir eso desde esa cultura religiosa. Y es más, mucho católico solo vive su fe desde la religión. Y ustedes saben que cuando lee con cuidado el Evangelio, se dan cuenta cómo Jesús trataba a los fariseos. Porque los fariseos eran solo religiosos, no eran espirituales. Y el Señor pues los exhortaba muy duro a ver si se despertaban. Y podemos ver en la iglesia ese fenómeno. Y no es que podemos juzgar a la gente por vivir eso, no. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de que si vamos entendiendo más este misterio desde la mística de nuestra fe y nos vamos espiritualizando, nuestro deber es invitar a los demás a que hagan lo mismo, para que se den cuenta todo lo que pueden obtener si se adentran en el misterio, porque hay una libertad esperándonos a todos, y esa libertad es la libertad del corazón, la libertad espiritual que el hombre carnal, intelectual, no conoce. ¿Sí? Cuando uno es meramente racional y no tiene todavía una relación con el espíritu, entonces no conoce lo que es trascendencia. Y todo lo que hace como católico, la oración, su relación con la tradición sagrada de la iglesia, la sana doctrina, todo lo que es la iglesia, lo tiene meramente dentro de la religión. Y claro, la religión se convierte como en un consuelo de la conciencia. Mucha gente se confiesa por consolarse, mucha gente va a misa para sentirse bien, mucha gente se gasta un momento en una iglesia en silencio a veces para sentirse acompañado, para tener un momento de paz. Pero esto no tiene trascendencia, porque nuestra fe no está hecha simplemente de la religión. La religión es una plataforma desde donde nosotros lanzamos el alma al espacio de Dios. Y por eso, desde los cimientos de la religión se comienza a edificar el espíritu,
el edificio del Espíritu. Y por eso la estructura del edificio espiritual nuestro es la cruz. Esa es la estructura. Por eso San Pablo dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Ustedes se dan cuenta que la famosa reforma cristiana, que todo tiene menos de reforma, de hace 500 años con Lutero, Calvino, Enrique VIII, el protestantismo y después las millones de sectas, lo primero que hace es rechazar la cruz. Luego rechazar todos los sacramentos menos el bautismo. Y luego rechazar el purgatorio, rechazar la reconciliación, rechazar el Calvario. Se rechaza todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. Se supone que Cristo sufrió por todos y ya nadie tiene que sufrir más, según las sectas cristianas, según las herejías de Lutero y toda esta gente. ¿Por qué hace eso? Muy sencillo. Dentro de nuestra Iglesia Católica tenemos mucho espíritu luterano y calvinista porque piensan así, están protestantizados, no creen en la cruz, no les interesa la cruz, jamás tendrían nada que ver con la cruz. Y resulta que cuando nosotros leemos el Evangelio con cuidado, nos damos cuenta de pasajes que nos pueden marcar el paso con Dios. Y uno de ellos es: toma tu cruz y sígueme. Es muy importante entender qué fue lo que dijo Jesús con eso, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Cuando Él dijo eso, ni siquiera había llegado a la cruz Él, pero iba hacia la cruz y la conocía porque a eso vino. Pero miren ustedes que Él no dijo, toma tu cruz, repártela con todos y sígueme, ¿no? Porque la tendencia humana es a repartir cruces, ¿no? No a cargarla solo, sino que a buscar a ver quién es el culpable de mi cruz, o quién me la va a cargar, o quién me va a acompañar a cargarla, o a quién se la puedo repartir. O sea, hay gente que tiene un dolor de rodilla y te lo describe con detalles, y cuando se van queda uno con dolor de rodilla, ¿no? Le compartieron la cruz, ¿no? Y es que es muy fácil repartir cruces, pero muy difícil cargarla de uno, porque cargarla de uno es llevarla en silencio, ¿no? Esa es la cruz. El Señor no gritó por el Calvario. Él estaba arrastrando ese madero hasta el punto que cuando vinieron a consolarlo, Él consoló. Él dijo, por mí no lloren, lloren por ustedes, por sus hijos, y las exhortó a las mujeres santas de Jerusalén. Y precisamente el sentido de la cruz es demasiado importante entenderlo, porque nosotros hemos muerto por culpa del pecado original. Primero que todo, tenemos que entrar en aceptar algo imposible de entender, porque racionalmente, ¿cómo vamos a entender que nosotros estamos acá pagando las consecuencias de lo que hicieron nuestros primeros padres? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Y por qué razón teníamos que morir todos por culpa de ellos, no? Eso es lo primero que aparece en la razón, pero como esto no es racional, porque estamos hablando un lenguaje espiritual y no tiene explicación racional, entonces para empezar, no racionalicemos lo que estamos meditando para que podamos hablar, ¿no? Entonces el pecado original nos trae la muerte. Muy bien, y caminamos con esa muerte yo no sé cuántos siglos, muchos, pero dense en cuenta que Dios, a pesar de haber arrojado a los primeros padres del paraíso, no los abandonó. La prueba está que de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, aparece un diálogo entre Dios y Caín. Eso es muy inmediato después del destierro. ¿Y qué le dice Dios a Caín? Le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La sangre de tu hermano clama por justicia desde el vientre de la tierra.
y lo marca para que nadie lo mate, pero lo destierra. Entonces, entendemos que Dios camina con nosotros durante toda nuestra historia del destierro. El demonio, que es quien causa la caída por envidia, él sabe que nosotros vamos a ser redimidos. Pues la prueba está que una de las furias más grandes de Satanás y la rebelión más grande de él contra Dios es por nosotros. Entonces, porque nosotros somos criaturas inferiores a los ángeles y nosotros podemos entrar al cielo donde Satanás nunca podrá entrar porque ya está condenado y ya perdió la gracia. Entonces, siendo sordos, ciegos y mudos al mundo espiritual, podemos entrar al cielo. Eso no lo perdonan los espíritus. Encima de todo que somos tan tontos para ellos que no los podemos ver y nos están rodeando todo el día. Y sin embargo no pueden destruirnos a no ser de que nosotros les abramos la puerta con el pecado. De lo contrario no nos pueden tocar. Eso es una tortura muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros venimos de la muerte, o sea, estamos muertos en el pecado, Jesús viene a nosotros, como dice San Pablo, como el Moisés que viene del cielo, que al mismo tiempo se convierte en el nuevo Adán. Y como la Virgen María, la nueva Eva, por eso nace sin mancha, porque la primera Eva se manchó. Para tener una nueva creación en Jesucristo, se necesita una Eva inmaculada. Y eso es lo que Dios hizo con María, que está anunciada desde antaño con los profetas. La Virgen no es que la descubrieron después de que apareció como madre del Mesías. Ella estaba anunciada siglos atrás. La Virgen fue creada inmaculada, sin mancha. Ahora, esa nueva creación en Jesucristo nos trae a nosotros la realidad del sentido de la muerte en la cruz del Señor. Porque cuando el pueblo hebreo está atravesando el desierto por 40 años, que sale de Egipto con Moisés, en un momento dado, por un castigo, las serpientes están matando a los hebreos. Es un castigo. Y Moisés aboga por el pueblo como siempre lo hace, y Dios le pide que haga esta imagen de una serpiente enredada en un palo y que el que la mire se sana. Pues esta era una señal de la cruz, una señal, porque esa serpiente enredada en el árbol es la muerte. Precisamente al mirar esa muerte que está en ese pedazo de madera, recuperan la vida. Y ahí es como se ve ese palo de maldición en el que crucifican al Señor, trae la vida. Así que esas señales en el desierto del pueblo judío son advertencias y señales para nosotros que vivimos el día de hoy. Entonces, debemos entender algo muy importante. Resulta que cuando Jesús desciende hacia nosotros para sacarnos de Egipto como nuevo Moisés, y entendiendo que Egipto es el mundo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el pueblo está en Egipto, los hebreos, y los sacan por el desierto para exorcizarlos de la idolatría. Y ustedes saben que morían miles y miles de ellos porque no se dejaban exorcizar, no querían dejar sus dioses falsos y la desobediencia, y tentaban a Dios y fornicaban y bueno. Pero la promesa que tenían ellos era una tierra prometida en la tierra, ¿sí? En Canaán. Ahora, nosotros tenemos una promesa de la ciudad del cielo, la Santa Jerusalén del cielo. Y Egipto para nosotros es el mundo. Y la conversión nuestra para liberarnos de la idolatría de este mundo es la iglesia. Nosotros entramos al desierto de la iglesia para que dentro de ella podamos limpiarnos. Ustedes se dan cuenta en el libro del Apocalipsis capítulo 12,
la mujer vestida de sol. En un momento la Virgen se va al desierto, huye al desierto, que es la iglesia, ¿no? Y el desierto es precisamente este mundo, la batalla en este mundo por las almas, donde se fragua la batalla de la economía de la salvación, hasta que Jesús regrese. Ustedes saben que hay mucha gente con mensajes falsos de los últimos tiempos, mensajes nuevos, supuestamente videntes que aparecen todos los días con un mensaje nuevo, pero el Evangelio, que es nuestra única guía, nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ha sido revelado ya. En Jesús se cumplen todas las profecías y todos los profetas. Y lo único que está esperando el pueblo de Dios es el regreso de Jesús. Nada más. No hay nada más para esperar. Ahora habrán eventos de los finales de los tiempos que sabemos que están profetizados, como la conversión masiva de los judíos al catolicismo antes del regreso del Señor, la gran apostasía. Todo eso está predestinado, es profético, pero nada más porque los mensajes ya fueron dados todos, que son el Evangelio. Pero entonces, para entender de qué estamos hablando con sentido de cruz, tenemos que aceptar en nuestra vida cristiana que el Señor nos salvó en la cruz. Miren, cuando usted mira humanamente el Calvario, usted ve un hombre que fue derrotado, que perdió y que aparece como un falso profeta. Ese es Jesús por el Calvario. Le tiran piedra, lo escupen, lo persiguen, la misma gente que él sanó durante todos esos años. La misma gente que lo recibió con palmas el Domingo de Ramos. Porque ustedes saben que él entró a Jerusalén en ese borrico, entró y todos ellos creían que entró a tumbar los romanos y a reinar. Y por eso lo recibieron así. Y el día que lo condenaron y le pusieron esa cruz, todos se sintieron traicionados, engañados y lo declararon profeta falso. Porque entonces esa bienvenida al domingo fue en vano, porque este hombre no vino a salvarlos. La salvación para los judíos, razón por la cual tenía Judas tanta furia con Jesús, la salvación para los judíos era salvarlos de los romanos, porque ninguno de ellos era espiritual y no entendían nada del reino de Dios, de la vida futura, no entendían nada. Ustedes se dan cuenta que el mismo Nicodemos, que era un doctor de la iglesia, maestro del Sanedrín, era un hombre bueno que reconocía que Jesús era el Mesías en secreto. Sin embargo, cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo del Espíritu, le pasó por encima de su cabeza. Él decía: ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? O sea, él no despegaba de la carne hacia el espíritu, no tenía cómo. Era totalmente racional, pero era un teólogo y era pues biblista porque conocía las leyes de Dios, todo. Pero así tenemos cientos de sacerdotes en la iglesia, religiosos, que son solo intelectuales. Conocen a Dios desde la teología, desde la religión, desde la doctrina, pero no tienen amor, no tienen espíritu, no conocen al Espíritu Santo. Y eso es algo muy grave en la iglesia, porque es una iglesia sin corazón. Obviamente que no es toda la iglesia, gracias a Dios. El Señor siempre mantiene su remanente espiritual en la iglesia. Pero lo que nosotros debemos entender es la importancia vital de que la cruz es nuestra salvación. En ese Calvario que el Señor vive, hay una procesión en el Calvario. Místicamente, la procesión es Jesús arrastrando con esa cruz a todos los demonios. Eso es lo que el mundo espiritual está mostrando espiritualmente. Humanamente es Jesús arrastrado por una turba para ser crucificado. Son las dos imágenes. Una
la humana, que es un hombre que es falso y lo van a matar, y que tiene que morir afuera de los muros de la ciudad donde mueren los criminales. Y eso es. Pero la otra, que es la que conocemos nosotros, que es nuestra cruz, es la cruz que derrotó a Satanás. Entonces, Satanás es 100% malo. Y Satanás siempre supo que iba a perder, pero él no tenía nada que perder. Ya lo había perdido todo. O sea que él actúa siempre mal porque él es malo y además todo lo perdió. ¿Se imaginan lo peligroso que es él? Cuando una persona no tiene nada que perder porque lo perdió todo, puede ser su peor enemigo. Usted no podrá conseguirse un enemigo más peligroso que eso. Entonces, el diablo, cuando Jesús muere en la cruz, que sabemos que pasaron miles de cosas extraordinarias, salieron muertos de las tumbas, se rompió el telón del templo, tembló la tierra, pasaron miles de cosas que la historia ni cuenta bien, porque los judíos trataron de tirarle tierra a eso lo que pudieron para que la gente no supiera que verdaderamente él era el Mesías. Pero suceden cosas extraordinarias desde esa cruz. Pero ¿qué pasa? Que el Señor en esa cruz que muere Él, hace posible que el demonio quede derrotado. ¿Por qué? Porque en esa carne que Él sacrifica, que es su propia carne, en esa carne nos libera a todos porque es una carne de reparación. Él reparó el pecado original con esa cruz. Y por eso se dice que nosotros debemos ser cristocéntricos. Ustedes saben que hay gente en la iglesia que es de la derecha. Entonces son pues tradicionalistas y súper conservadores, fundamentalistas, y son escrupulosos y tienen toda clase de conspiraciones y viven a toda hora en unas cosas espantosas de fanatismos y cosas horribles que lo que hacen es ahuyentar la gente de la iglesia. Y para otro lado están los de izquierda, que son los progresistas, los liberales, los que aceptan todas las cosas horribles de este mundo. Así, para muestra está ese camino sinodal alemán y muchos que piensan como ellos, ¿no? Esos son los de la izquierda. Pero para nosotros poder vivir nuestra vida cristiana de verdad, tenemos que entender que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros no somos ni conservadores ni liberales. Nosotros debemos ser cristocéntricos. Ahí es donde debemos estar, en el centro de la cruz. El que tome lado se descarriló. Toda esa gente que es fundamentalista y conservadora y de derecha se descarrilaron para la derecha. Todos los liberales y progresistas de la izquierda se descarrilaron para la izquierda. De la única forma que usted camina derecho es en el centro de la cruz. Por eso, la forma de vivir nuestra vida en la cruz del Señor es en la obediencia incondicional. Es de la única manera. Miren que el secreto más grande que lleva la Virgen en su silencio es su obediencia. Ustedes se dan cuenta que todo lo que tiene que ver con la Virgen María es la puntualidad con la ley, la puntualidad con su misión, la puntualidad con la caridad y el amor, porque eso es lo que ella es. Todo el tiempo en su vida pública con su Hijo, en su vida privada y silenciosa que nunca sabremos cómo fue, y en su vida celestial como embajadora del cielo, como madre de todos nosotros. Es un ejemplo, y todo lo que habla la Virgen es siempre obedecer a Jesús, imitarlo a Él, respetar la iglesia, obedecer a la iglesia. Eso es lo que habla la Virgen. Eso es lo que habla Jesús. Ustedes miran revelaciones que son muy contemporáneas, como Santa Faustina Kowalska o el Padre Pío y otros, y se da cuenta cómo siempre
El énfasis está dado a ser pequeño, humilde y obediente. Hoy, cuando usted dice eso, la gente dice, este es papólatra, este es tonto, este cree que uno tiene que obedecer cosas horribles en la iglesia, y este, porque están o a la derecha o a la izquierda. Se perdieron, se descarrilaron y te atacan. Pero la realidad es que nosotros somos llamados a vivir en el silencio de la cruz del Señor. Para asumir ese silencio necesitamos volvernos muy pequeños, muy pequeños. Y ustedes saben la dificultad tan grande que hay para empequeñecernos. Como decía Jesús, ojo con la levadura de los fariseos. Ustedes saben que los apóstoles no tenían ni idea de qué les está hablando el Señor, porque como Nicodemos, ellos no tenían el Espíritu Santo y todo lo entendían racionalmente. Y decían, el Señor pues está hablando de pan, ¿no? Está hablando de quién sabe qué. No le entendían. Pero sabemos hoy que el Señor estaba hablando del orgullo, de la vanidad, de la autosuficiencia, la prepotencia de estos fariseos. Y esa levadura es la que el Señor pedía que no la tuvieran, que la sacaran, porque para poder estar en el centro de la cruz con Jesucristo, nosotros tenemos que desocuparnos de sí mismos. Tenemos que sacar toda la levadura, todos los condimentos y convertirnos en panes ácimos. Eso es, ustedes saben que la hostia de nuestra comunión es un pan ácimo, un pan insípido. Y eso es lo que Jesús es en la cruz. El Señor se desnudó de todo condimento y toda levadura, porque no podría haber sido más humillado que su Calvario. Él se convirtió en un espectáculo para todos. Bajó al nivel más bajo y más espantoso. Se convirtió en nada, en absolutamente nada. Pisoteado, despreciado, humillado, calumniado, lo que ustedes quieran. Todo. Cuando era nada, absolutamente nada, y muere, es cuando trae la vida. Entonces, dense en cuenta. Tenemos ejemplos en la iglesia como San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía después de San Pedro, él lo condenaron a muerte, a morir devorado por los leones en Roma, porque desobedeció al emperador. ¿Y qué sucede? En ese viaje de Antioquía a Roma, que era muy largo en esos tiempos, todos los cristianos abogaban por él, por su libertad. Y él les imploraba que no rezaran por él, que él tenía que llegar a Roma a ser devorado por los dientes de las bestias para convertirse en pan de vida como su maestro. Eso es lo que él decía. Y el día que llegó al Coliseo, vestido de obispo, salió corriendo hacia los leones, cantando salmos, y se lo devoraron. Pero dice la historia que ese día es uno de los días que más romanos se convirtieron al cristianismo. O sea que San Ignacio se convirtió en pan de vida. Cuando se lo comieron esas bestias, todas esas almas se salvaron, porque se convirtió en vida. Y esa es la cruz, precisamente. Entonces, para nosotros entrar en el vientre de esa cruz, tenemos que atrevernos a vivir nuestra vida cristiana incondicionalmente. Yo siempre le digo a la gente, miren, ustedes leerán la historia de muchos mártires de la iglesia. Tome los cristeros, tome la Guerra Civil Española, la Revolución Francesa, tome las guerras en los Balcanes y lo que pasa en el comunismo soviético de tantos años, lo que le pasó a los cristianos. ¿Cuántas veces conventos enteros fueron puestos contra un paredón con pistolas en la cabeza para que negaran a Cristo? Y los que no lo negaron murieron. Es muy escaso el que lo negó. Eso es casi que imposible. Todos testificaron a favor del Señor y murieron por Él. Pero entonces, ¿qué pasa?
Esos que murieron por Él se crucificaron con el Señor de verdad. Murieron en la cruz como mártires. Esos muertos de martirio son la semilla de las vocaciones de hoy. Por eso somos católicos nosotros hoy, por ellos. Entonces, hoy la pregunta es esta. Estamos acá en este salón y no somos muchos, pero sin embargo somos un buen grupo. Yo digo, si entra un grupo de criminales acá, soldados de cualquier legión que sean anticristo, y nos ponen pistolas en la cabeza, usted piénselo bien, ¿sería capaz de morir por Cristo usted hoy en este lugar, en este momento? Piénselo, ¿sería capaz? ¿O le va a poder más que no quiero dejar a mi hija o a mi hijo o a mi esposo o no sé qué, o quién sabe cuántas cosas le vienen a la cabeza? Estoy muy joven o no, quién sabe, porque los apegos a este mundo son muchos, y cuando llega el final de la vida en un momento dado y se la piden de darla por Dios, por Jesús, entonces, ¿qué vale más para usted? ¿Quién vale más? Y esto es importante tenerlo claro, porque claro, es muy utópico y usted dirá, pues sí, eso es casi que imposible que suceda en el mundo de hoy. Pero no, sí es posible. Miren lo que está pasando en Nicaragua nada menos, y lo que pasa en muchos países, en África, en Indonesia, en el Medio Oriente, con el Islam, los Boko Haram en Nigeria, y bueno, miles de situaciones en el mundo que pueden ocurrir así, que estemos contra la pared. Y uno debe entender que el verdadero sentido cristiano de la vida es entender que hemos sido rescatados por Jesús, que el Señor nos sacó de esta prisión, pero que nosotros tenemos que llegar, como dice San Pablo, tenemos que ir al estadio a participar en los Olímpicos de Dios. Pero como buenos atletas tenemos que observar perfecta continencia de las fuerzas naturales. No como quien busca una corona perecedera, pero como quien busca una corona eterna. Y para esto tenemos que observar una alta disciplina. Ustedes saben que para ser bueno necesitamos ser valientes. Los cobardes no hacen ningún esfuerzo para ser buenos. El cobarde simplemente no perdona, no tiene paciencia, no tiene tolerancia, no tiene caridad, no le importa a nadie, es cobarde. El infierno está lleno de cobardes. Al cielo solo entran los valientes. Perdón. Se necesita ser valiente para ser bueno. Por eso la cruz está hecha de valor. Ustedes se imaginan el valor que toma Jesús para ser clavado en esa cruz, si Él era tan humano como divino. Él era una persona que vivió su humanidad en plenitud. La prueba está que el diablo lo tentó, porque el diablo sabía que Dios hace todo perfecto y sabía que Dios se había hecho perfectamente humano. Y entonces le tentó su humanidad porque se hizo perfectamente imperfecto. Y por eso sabía que tenía hambre y tenía sed. Y eso fue lo que tentó él. Y él sabía que era Dios, pero sabía que él no iba a traicionar lo que hizo, que era volverse humano. Y vino y le tentó su humanidad. Ahí nos damos cuenta la enseñanza de Jesús de quién es el diablo. El diablo. Yo le digo a la gente, si queremos hablar de la cruz, tenemos que hablar de a quién se derrotó en la cruz. Al demonio. Y entonces, ¿cómo se concibe esa presencia demoníaca en nuestra vida? Entendiendo que el demonio es 100% malo. Yo siempre le digo a la gente, ustedes nunca escucharán
y en ninguna parte está escrito que encontraron un demonio que era 80% malo. No, el demonio es 100% malo. Usted quiere derrotar al demonio, de la única manera que lo puede derrotar es con 100% bueno. ¿Y cómo consigue usted 100% si somos imperfectos? Porque sí se puede decir que encontraron un ser humano que apenas era 20% bueno, o 10, o 80, eso sí. Pero para que nosotros nos completemos, tenemos que crucificarnos con el Señor. Solo en la cruz se consigue 100%, nada más. De lo contrario, no podemos combatir al mal. El mal nos combate a nosotros. La conversión del corazón es una entrega radical a Dios. Uno puede vivir la vida en una mediocridad y en una comodidad dentro de nuestra humanidad asquerosa, porque Dios detesta eso. Y además, uno mismo detesta su mediocridad, porque es hipocresía, porque es pereza, porque son todos los vicios. Todos los vicios, además manejados con astucia e inteligencia. Porque si usted quiere conocer un filósofo, hable con un perezoso, ¿no? Es así. Un perezoso es el filósofo más profundo, porque todo lo tiene explicado. Y con una profundidad increíble. ¿Por qué no se levanta a apagar la luz si la tiene que apagar usted? Ahí le saca la filosofía más increíble. Y todo es así. Entonces, la valentía que necesitamos nosotros para crucificarnos es muy grande. Pero el impulso de crucifixión viene con la convicción de quién es Cristo en nuestra vida. Y de asumir la parte mística de nuestra fe, porque como les decía al principio de la reflexión, comenzamos con la religión, y claro, pues es un comienzo, ¿no? Es una plataforma, ahí empezamos, pero sabemos que tenemos que construirnos desde ahí, y vamos descubriendo quiénes somos, y nos vamos edificando en esas verdades, y el Señor nos las va desvelando, y nos va internando en esta gracia eterna, y entre más nos internamos, más paz, más libertad, más sabiduría, más gozo, más esperanza, porque ese es el crecimiento espiritual. Y ya todos los vicios empiezan a morirse y las virtudes a florecer, y empezamos a saborear las primicias de una santidad, y nos enamoramos de eso. Y eso no lo soltamos, porque hemos descubierto el tesoro. Y eso se encuentra en la cruz, porque eso quiere decir que yo me atrevo a sacrificarme. Yo me atrevo, como decía Santa Teresa de Calcuta, la caridad tiene que doler. Si no duele, no es caridad. Hay que dar hasta que duela, amar hasta que duela, porque lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Y esto es lo que hay que hacer para estar crucificado. La cruz es nuestro mayor encuentro. Y la cruz es el sacrificio completo de nuestra vida. Esa es la cruz. Donde yo incondicionalmente hago lo que hago. Ustedes se dan cuenta que una madre buena es la primera que se levanta, la última que se acuesta, nunca se queja, siempre está alegre, aunque le duela todo, nadie se da cuenta que está enferma, se muere y usted la ve ahí ya en cadáver y tiene una sonrisa todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el que da tiene gozo. Sí, cuando uno se da sin interés, tiene gozo. Además, cuando uno se da sin interés, nadie lo decepciona. Nadie. ¿Por qué? Porque nunca espera nada de nadie, porque nunca da nada con interés. Entonces, ¿cómo va a estar decepcionado o frustrado?
Muchas veces yo me encuentro con parejas de matrimonios que están en crisis y siempre llega la esposa con una lista de quejas y después llega el esposo con otra lista de quejas. Y entonces yo siempre les digo, ¿saben qué? El problema de ustedes es que tienen todo apuntado, ¿sí? Nunca han dado nada sin interés. ¿Por qué no anotan? Dice, cuando uno da las cosas sin interés, no se acuerda qué dio, no lo tiene anotado. Sí, pero si usted tiene una lista de las cosas que están mal, es porque usted tiene todo calculado. Ese no es amor, ahí no hay amor, de razón están confundidos, total. Entonces, ese es material de explotación de la ciencia humana, de las terapias y todo, porque ahí es donde van a ver si los curan de esto y lo otro, porque son como zombies, ¿no? Pero es el amor propio, es lo que es, nada más. Eso es vivir afuera de la cruz. Cuando se vive en la cruz, se vive en el amor incondicional, que es donde yo amo porque amo, pero no estoy esperando nada de mi amor. Yo doy, me doy y muero dando. Me doy hasta morir dando, porque esa es mi vida y esa es la libertad del hombre. Ustedes se dan cuenta, y cuando uno conoce una persona que ama en esa forma, pues es como una brisa que hay en la vida de uno, una persona así, porque es una persona con gozo, con entusiasmo y esperanza, y nunca espera nada de uno, nunca le exige nada, y uno no siente que tiene que darle nada, y así es, hasta el punto que a veces nadie les da nada, así es, pero esas personas son libres, completamente libres. Esa es la cruz. Ahí está la cruz. Y ahí está el silencio de la cruz. Porque la cruz no es escandalosa. La cruz no dice aquí estoy. No. Usted tiene que descubrirla. Usted tiene que mirarla para saber que la cruz está ahí. Porque Dios se mueve entre nosotros en una forma tan perfecta que la gente cree que es invisible. ¿Sí? No hay nadie más visible que Dios. Yo tuve una experiencia con unos estudiantes en Portugal que en uno de los descansos de una de las charlas, un estudiante me dijo, Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y yo pensé, no le voy a contestar así nomás. Pues la pregunta más fácil es porque sí. ¿Sí? Hasta el teólogo más estudiado de todos diría porque sí. Pero yo dije, no voy a contestar eso. Y le dije, le contesto cuando regresemos. Y me fui al Santísimo. Y me gasté el tiempo de descanso con el Señor diciéndole, no le voy a dar la respuesta fácil. Dame algo, ¿no? Y me quedé ahí, nada. Cuando ya me iba y había volteado para salir, sentí en mi corazón algo increíble que dice el Señor. Yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que ser perfecto para poderme ver. Wow. Yo sé. Sí. Eso fue un alivio cuando salí. Todos estaban esperando la respuesta, ¿no? Y cuando les di la respuesta, se podía escuchar un alfiler caer al suelo. Un silencio como nunca lo había experimentado yo en un grupo de jóvenes que eran como 500, ¿no? O sea, era increíble la emoción que había entre todos nosotros, porque el Espíritu Santo nos contestó. ¿Sí? Y nos contestó perfectamente como es. Y es que así es. Dios es el que es visible. Nosotros somos los que no somos visibles todavía. De pronto seremos visibles cuando entremos al mundo espiritual si nos salvamos. Por el momento estamos acá todavía gestando nuestra vida terrenal. Y de pronto nacemos. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado y vigilar nuestro corazón. Pero asumir la cruz
como nuestra salvación, como nuestra redención, como nuestro rescate, porque des en cuenta, Jesús es nuestro GPS, ¿cierto? Él bajó y nos dio localización. Bajó y cuando se fue, subió. ¿Y qué nos mostró con eso? Nos mostró dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Abajo. ¿Y qué nos dijo? Los espero allá donde yo voy. ¿Y para dónde se fue? Para arriba. Entonces, ¿se imaginan cómo hacemos para salir de acá? Tenemos que crecer alas. Esas alas del alma solo crecen en la cruz. Nada más. No hay ninguna otra forma de escalar al cielo sino por la cruz. Porque la cruz es esa montaña de Sión. Esa es la cruz. Ustedes saben que los salmos y todo el Antiguo Testamento habla de la montaña de Sión y en algunos momentos el mismo Señor lo menciona. Esa montaña es la cruz. Para nosotros escalar hacia Dios tenemos que subir los escalones de la cruz. Por ahí tenemos que subir. Y miren, en la cruz Jesús, una de sus últimas palabras es: tengo sed. Humanamente uno diría, denle agua, ¿no? Pero no, Él tiene sed de almas. Y precisamente esa es nuestra misión, llevarle almas a Dios para calmar su sed. ¿Y cómo se calma la sed del Señor? Con las almas. ¿Y cómo le llevamos almas? Con nuestra santidad. Es de la única manera. Si nosotros no somos fieles, ustedes se acuerdan que los apóstoles estaban en una oportunidad tratando de exorcizar un poseso y no podían. Y la mamá de ese poseso estaba furiosa con los apóstoles y llegó Jesús y lo exorcizó. Y los apóstoles por allá aparte le dijeron al Señor: ¿y por qué no pudimos nosotros? Y Él les dijo: porque ese tipo de demonios necesitan mucho ayuno y oración. ¿Y cuál es la enseñanza? Se necesita ser más santo, estar más purificado, estar más convertido para enfrentarse al demonio en ese nivel. Entonces la enseñanza del Señor siempre es esa. Tenemos que empujar más duro hacia adentro. Tenemos que entregar más. Tenemos que sacudir esta pereza. Tenemos que salir de esta comodidad. Tenemos que despertarnos, sacudirnos para que entremos, porque no hay tiempo que perder. Y la cruz es nuestra salvación. Des en cuenta que ningún protestante anda con una cruz, con un crucifijo. Usted quiere que un protestante le dé un grito, regálele una cruz, ¿no? ¿Sí? Le tienen pánico. Y qué extraño que con la cruz exorcizan a los demonios, ¿no? Entonces, ¿en qué andarán los protestantes? Por eso uno dice, hay que tener mucha conciencia de lo que representa esa cruz también como sacramental. Miren ustedes el poder de los sacramentales. Los espíritus viven en el eterno presente, no viven en el espacio ni el tiempo. Entonces, el sacerdote, usted sabe que usted trae agua a la iglesia y esa agua es natural. Pero cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural. Y si hay espíritus en el aire y esparce el agua, se queman, huyen, porque cada gota lleva el Espíritu Santo. Lo mismo sucede con la sal, con el aceite. Lo mismo sucede con un escapulario, lo mismo sucede con todo sacramental, una imagen de la Virgen, del ángel, del santo, cuando son bendecidas por el sacerdote. ¿Qué sucede? Usted tiene un crucifijo y está bendecido, o bendito, como se diga. El caso es que ya para los espíritus que están en el aire, si usted está en gracia, porque un crucifijo no es un amuleto, usted tiene que estar en gracia. Si está en gracia, los espíritus que están en el aire no ven ese objeto físico, sino que ven a Jesús en la cruz. Ellos quedan localizados en el Gólgota, porque en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz en el Gólgota.
Entonces, si usted tiene un crucifijo colgado, ahí está el Señor en el Gólgota para los espíritus que están en el aire. Entonces, se pueden imaginar la protección que es un crucifijo para el que está en gracia. Igual, si usted tiene una medalla de la Virgen y está bendita, ahí no está una medalla, ahí está la Virgen para los espíritus. Y esto es un sacramental. Ahora, piensen lo que significa entonces la concepción nuestra de lo que es la cruz como salvación de nuestra alma. Cuando uno entiende eso y usted vive el Viernes Santo, por ejemplo, y hay una adoración a la cruz, usted va a entender qué está haciendo ahí. Usted se va a dar cuenta que está pasando ahí, porque usted ya tiene la mística de ese misterio, la mística de ese milagro, la mística de su redención, y cambia su vida, la transforma, la convierte en otro cristiano. Y tenemos que hacer eso, tenemos que adentrarnos en estos misterios antes de que partamos, porque ¿cuántas almas están aprendiendo esto en el purgatorio? ¿Cuántas? Millones de almas, porque la vida terrenal es una escuela de almas. Si no pasamos las lecciones acá, nos toca aprenderlas en el purgatorio. Y les digo una cosa, no se las recomiendo, para nada. Es mejor aprenderlo acá. Por eso la liturgia de las estaciones de la iglesia, como Cuaresma, Adviento, tiempo ordinario, es una escuela perfecta para llegar a la plenitud del reino. Si nosotros obedecemos a la iglesia y vivimos dentro de sus estaciones, llegamos a casa, si las vivimos como son. Ahorita en Cuaresma, la iglesia nos da una gracia extraordinaria, que es un alto en el camino para mirar el corazón. Un alto en el camino para arrepentirnos, reconciliarnos con Dios. Un alto en el camino para mirar al prójimo y ayudarle al desvalido. Un alto en el camino para perdonar. Un alto en el camino para sacrificar, mortificarnos, ayunar. Todo esto es parte de un ejercicio espiritual que nos edifica, nos fortalece. Voy a terminar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 4, las lecciones del pasado. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio, si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma hasta por las obras inicuas que veía y oía. Es porque el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio, sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso, y además que el Espíritu Santo es muy puntual y siempre viene a tiempo a mostrarnos lo que tenemos que ver, a tocar nuestra puerta y a decir: despiértense, porque no hay tiempo que perder. Amén. Amén.